Mi nombre es Alejandro Barrera y les voy a presentar mi trabajo de informe final. Es sobre una investigación a la que titulé El antisenectismo laboral y su repercusión en el campo de la salud psicosocial. Aquí cabe destacar el concepto de antisenectismo. El concepto de antisenectismo lo vamos a encontrar principalmente en el ensayo de José Antonio Forteza, en su libro de La preparación para el retiro. Forteza va a utilizar este concepto de una manera directa, pero digamos rescatándolo del concepto ya complejo en sí de lo que es la discriminación por edad. Forteza lo va a plantear desde el punto de vista de la discriminación, sí, pero en el campo laboral, pero no solo en el punto de vista de etiquetar al otro o desplazar al otro por alguna serie de características. No. En el caso del antisenectismo, antisenectud en el campo laboral, lo vamos a enfocar principalmente en ese, digamos, proceso de aquel trabajador de la tercera edad que está a punto de la jubilación, pero que empieza a sentir una especie de presión por parte de sus compañeros, por parte de sus mandos inmediatos, por parte incluso de los altos directivos, de las empresas, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, vamos a encontrar antisenectismo no solamente en el hacer carrera laboral, vamos a encontrar antisenectismo inclusive en las empresas, digamos, de comidas rápidas, el fast food, vamos a encontrarlo en hotelería, vamos a encontrarlo en estas empresas enormes de supermercados o especialistas, a lo mejor en papelería, en todo ese tipo de empresas, pero que además es interesante, un buen número de ese tipo de empresas son norteamericanas, sin que esto signifique que el antisenectismo venga exclusivamente de esas empresas, pero aquí en México lo vamos a encontrar mucho y aquí en la ciudad de Puebla también. El antisenectismo también se puede dar en ese tipo de empresas, digamos, no contratando personas de una determinada edad en adelante. Es difícil encontrar en esas empresas personas de 50 o 40 años. Mucho menos arriba de 50 años en esas empresas. Y además son empleos temporales y muy poco remunerados. No ese es el tema, la cuestión del pago, sino el hecho de que no se permita envejecimiento en los campos laborales. Entonces, ya con esto tenemos una separación entre lo que es la discriminación por edad y lo que viene siendo el antisenectismo laboral. Es un concepto, de hecho, nuevo. Es un concepto que aún no aparece, inclusive en el diccionario, pero que encierra realmente mucha utilidad, mucha lógica, y aparte en él podemos encontrar todo este universo sobre la vejez que ya mucho conocemos desde el punto de vista biológico, psicológico y social. La palabra antisenectismo es un concepto que encierra muchos aspectos que tienen que ver con la discriminación laboral de las personas que oscilan entre los 60 años y más. Sí, el antisenectismo es un fenómeno discriminatorio, aunque no nada más directo, también lo podemos encontrar, ya lo dijimos, en espacios donde inclusive ni siquiera se contrata personal que tenga una edad, o si se contrata jóvenes, no se les permite que hagan carrera. Se trabajó esta temática con personas precisamente jubiladas, con personas, pues no todas eran de la tercera edad, pero sí oscilaban entre los 60 años y gente que se acercaba a los 80 años. Todos de una sola institución a la que se dedica es un espacio de actividades diversas, ejercitadoras, divertimentos y terapéuticos, de una universidad de aquí de la ciudad de Puebla, que por cuestiones éticas no vamos a nombrar. Se trabajó con un grupo de 10 personas de manera individual, a la que primero se les hizo una entrevista
que tenía que ver precisamente con el enfoque, con la temática. Primero a cada uno de ellos se les platicó sobre la palabra antisenectismo. Se detalló su uso, digamos, desde el autor, desde el ensayo de la preparación para el retiro, pero también el otro enfoque que se le está dando al concepto, que no tenga que ver nada más con una discriminación, sino inclusive con una carrera, ¿no? Se hizo un primer cuestionario. Ese primer cuestionario tiene que ver con la bitácora, tiene que ver con lo que observó. Cada una de esas preguntas están formuladas a partir de un marco teórico, pero a partir de lo que se fue observando en esa institución. Un segundo cuestionario que se aplicó a manera de una encuesta a estas 10 personas, un segundo cuestionario con 10 preguntas, ahora sí, muy específicas con el antisenectismo, pero ya, digamos, en el que ellos puedan participar a partir de su experiencia, ya más experiencial, en sí mismo, en los demás, y, ¿por qué no?, en la comunidad en la que ellos viven. En este segundo cuestionario, nos interesamos más por las actividades, digamos, el estatus presente de cada uno de ellos sobre este tema. Los dos cuestionarios nos dieron suficientes datos en el cual hicimos un vaciado. Efectivamente, los datos nos permitieron estrategias, nos permitieron hacer análisis sobre cada una de las respuestas que dieron, respuestas muy interesantes, en el que la gran mayoría está de acuerdo que esto está ocurriendo, pero no solamente eso, a ellos también les ha ocurrido. Quizás el número no sea tan grande, estaríamos hablando de un 30% que defienden que sí han sido víctimas del antisenectismo y que nunca se dieron cuenta. El 70% indica que a lo mejor no se dieron cuenta, pero que sí lo han visto en otros lugares, principalmente en lo que estábamos comentando, en ese tipo de espacios, en ese tipo de tiendas, en ese tipo de lugares en el que solamente contratan personal nuevo. También se les preguntó al final que qué tendríamos que hacer, qué tendría que hacer el gobierno, porque el gobierno también tiene que ver con esto, con, digamos, uno de los objetivos del gobierno es que todas estas generaciones nuevas, pues el gobierno tiene que crear empleos. Entonces el gobierno está en una especie de callejón sin salida en lo que viene siendo la cuestión de la jubilación y las pensiones y acomodar a estas nuevas generaciones, igual las empresas, etc. Las personas a las cuales se les levantó el primer cuestionario, el cuestionario número 2, plantearon en la parte en la que ellos ¿qué proponen? Hablaban de reformas, pero reformas en las que salieran beneficiados tanto empresarios, tanto trabajadores activos, como los que se van a jubilar, como los que están jubilados. Seguir trabajando. Esa es otra propuesta. Tenemos la idea de que la jubilación es dejar de trabajar. Y hay quienes plantean, no, hay que seguir trabajando. Inclusive uno de ellos recordó a un autor de un libro, de un autor cubano, inclusive, en el que él dice que el cuerpo está hecho para moverse, no está hecho para no sostener un movimiento, digamos, ¿no? Entonces ellos plantean también tomar conciencia, que se generaran programas educativos constantes a las poblaciones, a las nuevas generaciones, a los trabajadores de diversos centros, las empresas, etcétera, etcétera, pero también al usuario, por ejemplo, en este caso, en esta institución en el que se trabaja con jubilados, para que se tome esa conciencia de que existe este problema, de que existe el antisenectismo laboral. Hablaban también de que los mismos trabajadores tienen que hacerse una idea nueva de continuar, es decir, no está mal que reciban su pensión, pero que al mismo tiempo ellos sigan laborando, no como cuidadores de nietos, etcétera, etcétera, sino que se siga poniendo en práctica todas sus capacidades físicas, cognitivas, para ejercer lo que ellos mismos durante tantos años han hecho un cúmulo de investigación. Sintetizando esto, digamos que todos ellos están de acuerdo en que
Algunos lo han vivido el 30%, el 70% sabe que otros lo han padecido, sí lo han visto, cuando se les nombran, sí lo saben identificar, y generan propuestas como las que ya mencioné de intervención para poder erradicar en cierta manera el antisenectismo, que por cierto, algunos conciben, aquí sí, nuevamente, el 70% concibe que la discriminación y el antisenectismo laboral es aprendido. Por lo tanto, si es aprendido, puede ser decodificado, puede ser erradicado. En el caso del 30%, en las gráficas ustedes lo van a observar, en el caso del 30% se cree que se nace con ello. Que no es aprendido, ellos plantearon que de alguna manera todos discriminamos y que además es parte inclusive hasta de una sobrevivencia, eso es lo que se llegó a plantear. Luego entonces discriminarlo al 100% no sería posible, sin embargo pudiera haber una disminución de ello tomando conciencia de que es una realidad. Brevemente es la parte de resultados de mi trabajo final sobre el antisenectismo laboral y su repercusión en la salud psicosocial. Muchas gracias.